¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Opinando desde el Sofá, temporada 3. Seguramente estamos hablando del episodio 7 o algo por el estilo, porque nunca cuento el partido contra Godoy Cruz por Copa, así que se me enquilomba un poco el asunto, pero por ahí debemos andar. Algún día festejaremos los 100 episodios cuando haga la cuenta. Eh, Tenemos que hablar de lo que fue el triunfo de hoy de Morón frente a San Telmo. Un partido que a priori pensábamos que era ganable, porque bueno, se juega de local, porque el rival viene bastante mal, porque no tiene grandes figuras en su equipo, porque el funcionamiento no es el mismo que le vimos a otros San Telmo que impresionaron hace un par de temporadas atrás. Es un utilitario este equipo, donde no resalta prácticamente nadie. Este, pero de todas formas estaba el interrogante de que cómo iba a reaccionar el equipo ante la primera derrota, que fue la de la semana pasada en el partido interzonal frente a Almagro, que ya la analizamos convenientemente. Seguramente por ahí arriba les aparecerá ahí para ir a ver ese análisis. Ese partido fue realmente pobre de Morón. No fui solamente yo el que llegó a esa conclusión. Por suerte, creo que la gran mayoría de los que analizan ahí los partidos y comentan un poco cuáles son sus impresiones, no por saber más que uno que otro, sino porque simplemente toman la decisión de hacerlo y compartir cómo la vieron. Este, bueno, quizá en la mayoría de los casos hemos coincidido en que no fue un gran partido de Morón el del otro día. Y después, bueno, siempre aparece alguno que se cree el cuento con los ataques de Morón de la última parte del partido, que lo advertimos convenientemente, no escuchar esos cantos de sirena, porque es claramente falta de contexto para llegar a esa conclusión, porque el partido estaba 2-0 y entonces era bastante normal, digamos, lo que hacen todos los equipos cuando llevan 2 goles de ventaja en esta categoría, que es darte la pelota, meterse atrás y decir, bueno, atacame y vemos qué pasa. Entonces, no fue un buen segundo tiempo, como dijeron algunos. El de Almagro fue un partido completo, en su totalidad malo de Morón, lo que sí tuvo es un montón de tiros al arco. Creo que en las estadísticas el negro Kenda había puesto algo así como 18 tiros al arco, de los cuales, o sea, contando todos los disparos, digamos, al arco habían sido 5, y en el caso de Almagro habían sido creo que 3 y 2 fueron gol. Bueno, pero no estamos acá para hablar de ese partido, simplemente para retomar desde ahí cuál era la complejidad que nos planteaba el partido de hoy. Que es eso, ¿no? Reponerse después de una derrota dura, no, porque no era esperada, ¿no? O sea, no porque no puede perder. O sea, esta categoría es así, cualquiera puede perder con cualquiera. Hoy Racing de Córdoba, sin ir más lejos, perdió de local con Bolívar, que es un equipo que venía empatando todos los partidos, recién ascendido, un club sin historia, inexistente completamente, y que sin embargo se plantó ahí contra uno que quería ser puntero, y le ganó contundentemente. Así que esta categoría da sorpresas, puede pasar cualquier cosa. Y entonces podría haber pasado también de que se nos complicara un poco el partido hoy con San Telmo. No, yo sinceramente no sabía con lo que nos íbamos a encontrar, sí sabía la posición en la tabla, que da cuenta de que, como decía antes, es un equipo que a priori no se parece mucho a los que hemos visto hace un par de temporadas atrás, con jugadores muy dinámicos, con mucha técnica, con un juego bastante ensamblado, con gente sabiendo qué es lo que tiene que hacer en cada una de las posiciones. En este caso me pareció que San Telmo, que había perdido al técnico la semana pasada y que tenía al debutante en el banco de San Telmo, obviamente Vázquez, eh, vino a plantear un partido inteligente. ¿Y por qué inteligente? Pues inteligente puede ser de muchas maneras, ¿no? Un planteo donde te metes de repente atrás, reconociendo la superioridad del rival y armás 2 líneas de 5 bien plantadas, también puede ser inteligente. A Irán en el Mundial, hace un par de mundiales atrás, cuando le tocó con nosotros, le había salido bien hasta que vino el gol de Messi sobre el final del partido, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea que hay muchas maneras de hacer un partido inteligente. Creo que San Telmo la que planteó era difícil que le durara, porque la idea de partido inteligente de San Telmo de hoy fue presionar a Morón en la salida, con 2 delanteros muy molestos, y con un mediocampo bastante aguerrido también y bien parado, donde no dejaban que Morón generara juego, ¿no? Que saliera limpia la pelota desde el fondo. eh, y Morón de alguna manera cae en la trampa, ¿no? Yo conté creo que en los primeros 5 minutos del partido hay 6 pelotas revoleadas por Salvareski, no se la den más a Salvareski, si hay que sacar un concepto, vieron esto que dicen de que los jugadores, si le hablas demasiado, se embarullen y se les complica, entonces hay que ser sintético y tirarle ideas así claras, bien concretitas. Bueno, la idea clara y concreta que sale del partido de hoy es no se la den más a Salvareski, porque obviamente que a Salvareski lo dejan jugar, como nos ha pasado muchas veces con otros centrales, porque tiene los pies redondos. Entonces, cuando uno tiene que seleccionar a quién presiona y a quién no, bueno, para Salvareski es al que dejan libre, porque Vázquez tiene un poquito mejor salida. Entonces, no caigamos en la trampa, tiene que bajar Burruchaga a jugar siempre, si no es Burruchaga tiene que ser Olivares, Vítolo o el que sea que esté tratando de generar juego ahí en el medio campo, pero no podemos caer en la trampa
de darle la pelota a Salvareski para que sea el que inicia el ataque, porque lo que va a hacer Salvareski es lo que se cansó de hacer en la tarde de hoy, que aparte no es el primer partido que lo hace, que es revolearla a cualquier parte. Y ahí empezás otra vez a construir de cero. Eh, y bueno, vimos tanto hoy como en otras oportunidades que ese claramente no es el camino para llegar al gol, no es el camino para generar juego, para que la agarren los que saben, para desnivelar o para tener ocasiones de gol, ¿no? En definitiva, para intentar jugar bien al fútbol. Y que como consecuencia de eso lleguen los goles. Bueno, entonces como conclusión, cierro esa idea nuevamente, no se la den más a Salvareski. Como decía, San Telmo estuvo bastante fuerte en lo que es la parte de la marca, ajustando muy bien la presión en el medio campo y de la mitad para adelante de ellos, o sea, la defensa nuestra, y entonces el partido se hizo bastante disputado, feo, muy de prestarse la pelota a un equipo al otro, donde no había alguno que pudiera encontrar la llave de por dónde ir, ¿no? De hecho, en el resumen que van a seguramente encontrar, yo ahora no lo vi todavía, pero seguramente estará saliendo pronto el resumen con las mejores jugadas. Seguramente no habrá más de 2 o 3 del primer tiempo. Tengo anotadas una de Bulacio, que define rápido ahí en una recuperación de Fagundes, si no recuerdo mal, presionando justamente, haciéndole un poco el mismo juego que nos hacían ellos, presionando la salida de San Telmo, se recupera la pelota y define rápido Bulacio afuera, al primer palo, apenas desviado. Y después la más clara del partido, que es la jugada del centro atrás de Cuisin, donde prácticamente es un penal en movimiento y Fagundes define fuerte, pero muy por encima del travesaño y lamentablemente no fue gol, ¿no? Pero eso ya nos estamos remontando a lo que es el final del primer tiempo. Después, sacando eso, hubo un ataque de ellos que remata ancho, sin peligro para Salva, que se tiraba para la foto, y no mucho más. Después de esto que decía, ¿no? Con Mati Ledesma, con algunos de los otros jugadores como Tisera, el 9, involucrándose mucho ahí en el juego, pero sin inquietar de parte de San Telmo, ¿no? Una particularidad que seguramente puedan ver si vuelven a ver el partido, como recomiendo siempre a la gente, recomiendo, que yo no soy quien para recomendar nada, ¿no? Pero sugiero que volvamos a ver los partidos antes de hacer los análisis, las opiniones, porque se ven cosas que capaz que, en este caso, por ejemplo, que estábamos en la cancha, no se vieron del todo bien. Entonces, por ejemplo, una cosa que se nota muy claramente viendo el partido de vuelta en el video es que Morón se viene como una tromba en el minuto 30, cuando prácticamente no había atacado, se viene a raíz de la lesión del que jugaba de 3 en San Telmo. Se lesiona el 3 y quedan momentáneamente con uno menos, y ahí Morón lo ataca y le llega, digamos, con peligro en varias oportunidades. Empieza a dominar un poco el juego, cosa que venía siendo más San Telmo que Morón, de esa de tenerla en la mitad, de tener la pelota, porque Morón no está jugando a eso este año. Hay un juego un poco más directo, o una intención por lo menos de hacer un juego un poco más directo. Entonces eso lo pude notar a partir de ver el partido de vuelta, y donde claramente cuando hacen el cambio y se vuelven a acomodar ellos con 11, ya ese dominio merma un poquito, y Morón no tuvo la viveza, yo lo dije ahí en Twitter, de darse cuenta que la llave quizás estaba por ahí. Seguíamos atacando por el otro lado o por el centro, cuando hay que pensarlo al revés. ¿Qué pasaría si, que de hecho pasó, ¿no? ¿Qué pasa cuando sale Contreras? Entra Flores. Y sabemos que Flores es un muchacho que nadie tiene mucha idea de cómo llegó a ser profesional. Entonces, si San Telmo lo trabajó el partido, decís, bueno, carenlo este muchacho que no sabe. Y en este caso, habría que pensar lo mismo. Digo, bueno, es un equipo limitado. Sale el titular, el que jugaba de 3. El 6 pasa de 3 y entra otro marcador central, que ni siquiera sabemos si es de zurdo o diestro. Hay que atacar por ahí, porque está fuera de su posición uno, y porque el otro que está jugando, evidentemente, por algo es suplente, y no es suplente tampoco de Costa Curta. Entonces, habría que haber ido un poquito más por ahí. Lamentablemente no nos dimos cuenta de eso, y Fagundes se diluyó completamente. Es un jugador que a mí me parece que es de los que más expectativas generaban en la previa, y por ahora no está cumpliendo, ¿no? Está en una cosa más de tribuneo que de jugar al fútbol y de generar cosas realmente positivas para el equipo. Como había generado esa recuperación que mencioné antes, pero después ese tiro, en el relato, una de las cosas que se ve también es la mirada de los relatores y los comentaristas, que después uno puede coincidir o no, pero bueno, es un aporte más, digamos, para tratar de interpretar ahí lo que pasó. Y el comentario decía que él quizás se confió demasiado en ese mano a mano, en esa definición, que era un penal en movimiento donde la tiró por arriba.
qué sé yo. La otra cosa para decir en este sentido, que era como una novedad, es el cambio obligado del 9, ¿no? Teníamos la duda algunos, a partir de lo que había sido el otro día, que se lesiona Tolosa, estás perdiendo el partido, y en vez de poner un 9 pones a Fagundes, no éramos pocos los que teníamos la duda de si Walter iba a poner a Bulacio de entrada o iba a preferir jugar con Fagundes de punta y reacomodar ahí un poco la ofensiva. Pero bueno, como además de Tolosa, el otro que había salido golpeado ese día fue Berterame y no estuvo para jugar hoy, bueno, esa duda se diluyó rápidamente porque entonces la posibilidad de meterlo a Fagundes en el equipo aparece a través de la baja de Berterame. Y se sintió, realmente se sintió, hay que decirlo, la falta de un tipo que puede tener un buen partido, un mal partido, pero siempre es molesto para la salida de los contrarios, siempre tiene un despliegue físico importantísimo. Yo por eso el otro día estaba bastante enojado en el video anterior porque no se sabía por qué había salido, ¿no? Hasta que nos enteramos que era por lesión, no se entendía. Yo decía, no hay manera de que salga Berterame. O sea, tiene que, no sé, tiene que hacer para salir, porque Berterame, desde el punto de vista físico, es quizás el más atleta que tenemos en ofensiva. Entonces, a la demanda de presión constante, que requiere obviamente de un físico privilegiado, es indiscutible que Berterame tiene que estar. Y bueno, hoy ese laburo que yo esperaba que lo hiciera Fagundes, no lo hizo. Y Fagundes tampoco se le puede pedir ese mismo trabajo porque no tiene las mismas condiciones. Me parece a mí de que es un poco más futbolista, o sea, tiene más condiciones para sacarse un tipo de encima, para hacer un firulete y patear al arco que Berterame, pero tiene un pequeño, hay un gen brasilero colombiano, no sabría de dónde decirlo, donde el tipo medio que sobre el partido, boludea un poco a los rivales, pasó el partido con Acasuso, está la imagen ahí descansando al defensor que había dejado desairado, creo que era el 6 de Acasuso, y hoy volvió a pasar en una jugada donde de repente le tira una mague para acá, para allá, para acá, para allá, tiró 5 veces el amague, ya demostró que juega mejor que el defensor de San Telmo, pero la conclusión de la jugada fue lateral para ellos. Entonces, a mí eso no me sirve. Quizás estoy caminando por Avenida Corrientes, acá y hay un músico tocando, no sé, una estatua viviente, un mimo, qué sé yo, y hay un muchacho haciendo jueguito y haciendo firulete con la pelota, ahí lo podemos poner a Fagundes, pero para ser delantero de un equipo que pretende ascender a primera, no me sirve. Es una pena porque realmente todavía tengo fe de que la pueda dar vuelta, pero se lo debe tomar un poco más en serio, ¿no? Y el otro problema es que no interpretamos de vuelta el cambio de 9, ¿no? Venía acostumbrados a jugar con Tolosa de 9, que es un jugador muy dúctil para lo que estamos acostumbrados, pero tal vez no tan de luchar con los centrales, de ganar de arriba, de aguantar la pelota y para descargar con el compañero que viene entrando y demás. Nos desacostumbramos a eso, entendible también porque cambió parte del equipo, aunque justo los del medio son todos los que estaban hoy, estaban en el plantel del año pasado, quizá Burruchaga con menos participación, pero el resto participando bastante, pero aún así, digamos que nos olvidamos de cómo era jugar con Constantino de 9, porque el partido de hoy era para jugarlo como jugábamos cuando estaba Constantino de 9, con Bulacio de referencia, bien posteado ahí entre los centrales, sin pedirle que se mueva tanto. Se movió para mí demasiado, innecesariamente, y de hecho, o sea, primero que no tiene las condiciones, no es mal jugador, pero no tiene las condiciones que puede tener Fagundes, por ejemplo, o Berterame. En velocidad no va a ganar, puede llegar a ganar con el cuerpo, pero también es un chico bastante delgado, se sabe parar, está curtido peleando en las profundidades del ascenso, pero todavía le falta tomarle el tiempo a la categoría para poder hacer ese laburo bien, y a su vez tenés el otro problema, que es que sale Bulacio a jugar. Supongamos que sale la jugada, que de hecho hubo una que funcionó, que donde lo vienen a marcar, el tipo logra sacarse la marca de encima, acomoda la pelota, acomoda el cuerpo, pum, tira al centro. ¿Y el centro para quién lo tira? Sí, el centro era para Bulacio, pero el que está tirando el centro es Bulacio. Entonces, ahí pierde completamente sentido la jugada, porque Fagundes no va a ir a la posición del 9 porque no es 9, y para que llegue uno de atrás es complejo. Entonces, me parece que ahí también hubo un error en cuanto a lo que fue la planificación del partido y a lo que es digamos, lo que se le pide a los jugadores de acuerdo a las condiciones que tienen, ¿no? Era para jugarlo con Bulacio haciendo de Constantino, para hacerla sencilla y breve, ¿no? Y lo digo no por el partido de hoy, porque ya pasó, pero evidentemente esto va para largo. Seguramente en San Miguel veamos un equipo muy parecido, aunque no sé, a mí me genera alguna duda la continuidad de esta dupla en ofensiva. Podría pasar lo que pasó el otro día
en Almagro, de que juegue solamente Fagundes arriba, cosa que para mí sería un error, pero bueno, tampoco hay que anticiparse tanto. En el caso de que juegue Bulacio arriba, bueno, tiene que ser la referencia de área, posteado ahí y que le lluevan centros, que descargue con el compañero que viene entrando, que le aguante, que genere alguna falta, que ahí estuvo complejo también ese asunto, y pedirle que eventualmente se dé vuelta y patee, cosa que hace bastante seguido. Para mi gusto quizá demasiado incluso, pero está bien porque venimos de delantero que no sabemos cómo pateaban al arco, ¿no? Los 9 suplentes que tuvimos los últimos 2 años, no sabemos si eran zurdo o diestro, entonces está bien que pruebe. Por el lado positivo, puedo mencionar que, a diferencia de otros partidos que veníamos sufriendo con la parte de retroceso, digamos, de pasar de ataque a defensa y acomodarse rápidamente para no sufrir, eso creo que se hizo muy bien, en parte porque San Telmo tampoco era muy veloz en esas transiciones, como que buscaba hilvanar ahí, quizás daba un pase de más, la tenían en el medio más tiempo del que deberían, y entonces nos daban tiempo a ordenarnos, y los equipos de Walter, si vos lo dejas que se acomoden, se paran muy bien y es muy difícil entrarles. Entonces, el factor sorpresa que venía siendo clave para los rivales, para inquietarnos, en este partido creo que la única vez que recuerdo una jugada más o menos así de cierta complejidad en cuanto a lo que era el posicionamiento defensivo se dio sobre los 30 y pico de minutos del segundo tiempo, donde nos juegan la carta letal para este equipo, que es el centro pasado al segundo palo, donde sabemos que Salva amaga y se vuelve, donde sabemos que hay como un desconcierto ahí entre el lateral y el central, en este caso eran Libera y Vázquez, a ver quién se posiciona en cada lugar, quién va con el que entra en cada lado, quién salta a cabecear y demás, y son todas cuestiones que se deciden en milésimas de segundo y obviamente más de una oportunidad nos han complicado. Hoy por suerte el centro no fue del todo bueno, y el delantero de San Telmo no supo resolver bien, pero sigue siendo un problema, ¿no? Esa cuestión del centro cruzado, pasado al segundo palo, donde se generan bastantes interrogantes entre el arquero y los defensores. Y después por el lado de los cambios, digamos, una de cal y una de arena, ¿no? Una positiva y una negativa, para traducirlo a los jóvenes que capaz que no manejan esa terminología. Por el lado de lo positivo, otra vez volvió a entrar muy bien Tommy Ramírez, sigue pidiendo pistas. Yo me debato en esta cuestión de decir, bueno, qué sé yo, quizás el tipo entrando con los contrarios cansados puede hacer más descalabro de lo que haría si arranca de titular, pero lamentablemente hay que decir que Vítolo otra vez tuvo un partido muy discreto, no fue el peor, pero sigue siendo muy, 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 muy discreto lo de Vítolo, y entonces se te abre ese interrogante de decir, bueno, ¿hasta dónde se lo puede sostener? ¿No? Porque tal vez haya que buscar una alternativa ahí, considerando que Olivares, que es otro de los jugadores grandes en edad, está jugando bien, está rindiendo. Hoy creo que fue de lo mejorcito del equipo, aunque con muy poco, porque el partido fue malo, pero bueno, le hacen el penal, lo convirtió, listo. Con eso ya le alcanza para hacer la figura del partido. Y después, bueno, tuvo alguna que otra buena intervención, cierto sacrificio, qué sé yo. No fue un partido de más de 7 puntos de nadie, pero me parece que vuelve a ser destacado lo de Olivares. Y para los que llevan los numeritos y les gustan esas cosas, además de mi amigo Mariano Rey, que lo hace excelentemente bien, pero digo, los que se estructuran en torno de los numeritos para justificar quién tiene que jugar y quién no, quién es mejor o quién es peor, te van a volver a chapear con eso. Bueno, otra vez otro gol. El tipo tiene 3 asistencias, 4 goles, qué sé yo. No se puede discutir mucho, ¿no? Entonces, si Olivares juega, porque se está ganando el puesto, bueno, Vítolo lamentablemente me parece que está pidiendo ir al banco. Es un jugador a recuperar, me parece que puede todavía volver a darnos algunas de las cosas que nos dio el año pasado, pero lamentablemente este año está siendo muy flojo de Vítolo. Y el otro caso que también, la verdad que es triste de verlo en cancha, es el de Gastón González, que hoy otra vez, o sea, muy, muy, muy fuera de tiempo, en una se tropieza solo. Ya el otro día cuando había entrado, creo que fue con Chaco, con Central Norte, no me acuerdo bien, que entró y no podía, estaba como jugando otra cosa, ¿no? Y da bastante tristeza por lo que fue Gastón González, pero me parece que habría que charlar ahí para ver si a mitad de año estamos más para el partido homenaje que para jugar ahí entre los titulares, ¿no? O sea, para disputar un puesto claramente no está, para acompañar puede ser, eso ya no me meto porque no lo conozco, el rol que tiene por fuera de lo futbolístico, seguramente es uno de los líderes del grupo, porque de hecho cuando salió Víctor le dio la cinta, pero entramos ahí en una discusión que es que habría que darla sin nombres propios para que no herir ninguna susceptibilidad, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De
lo hemos hablado en este envío más de una oportunidad, que es algo que lo dijo alguien que sabe un poco más de fútbol que yo, que juega un fútbol que a mí no me gusta para nada, pero que me parece que en esto tiene razón, que es el Cholo Simeone, ¿no? Que decía, bueno, algunos equipos del mundo se pueden permitir tener un tipo que no corre, lo decía por ejemplo por el Barcelona en ese momento, que eran los últimos tiempos de Messi en el Barcelona, ya cuando pasó a PSG, algunos equipos pueden darse el lujo de tener un tipo que no corre, pero ningún equipo se puede dar el lujo de tener dos tipos que no corren. Y Morón hoy en día tiene dos tipos que no corren. Cuando sale Víctor entra Gastón y Sillón cancha Olivares. Entonces son dos tipos que no corren. Y después me van a decir, no, mirá que le corrió tal. Está bien, se entiende lo que voy. Me parece que hay una dinámica de juego que el equipo empezó a mostrar en situaciones donde de repente entra, no sé, Báez, por ejemplo, entra Benítez, definiendo mal, ¿no? Resolviendo mal casi todas las jugadas, pero Benítez, Tommy Ramírez, Cubicín. Hoy, por ejemplo, el cambio de Cubicín yo no lo entendí. Sinceramente creo que no estaba jugando mal Cubicín. Papá estaba un poco impreciso, sí, como todo el equipo, pero en esas jugadas de peligro que mencionábamos del primer tiempo intervienen las dos Cubicín. De hecho, el gol que erra Faúndez hubiera sido asistencia de Cubicín. Así que me parece que no era para salir Cubicín, era claramente Vítolo el que tenía que salir en esa situación. Y bueno, no sé, después ahí entran cuestiones, qué sé yo, capaz que es más pesado en el vestuario, obviamente, sacar a Vítolo que sacar a Cubicín, entonces sale Cubicín, como pasa siempre con los pibes, ¿no? Que como es más fácil sacarlo, salen los pibes y no capaz el que tiene que salir. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo así sin que se ofenda a nadie. Hoy escuchaba la conferencia de prensa que dio Walter, donde decía que estaba un poco enojado ahí con los medios, por que las críticas habían sido demasiado duras, según él, para lo que fue el partido con Almagro, y él decía, jugamos mejor con Almagro que lo que jugamos hoy. Y el otro día perdimos, nos mataron y hoy ganamos. Cosa que tiene una dosis de verdad. El partido de hoy fue malísimo, el partido de Almagro fue malísimo, y el partido con Acasuso tampoco fue bueno. Tampoco fue bueno. Entonces, porque hay que sacar el resultado del juego. El resultado es una cosa, el juego es otra. Morón no jugó bien con Acasuso. Y me van a decir, pero ¿cómo no jugó bien? Ganó 3-0. Repasemos cómo fue el partido. Fue parecido a lo del Almagro. Almagro no jugó bien el otro día y nos ganó. Entonces, separemos resultado del juego. Morón en juego no viene jugando bien. Tuvo algunos partidos aceptables. El mejor partido que jugó Morón en lo que va del año, sin lugar a duda, fue el partido contra Odecruz por Copa Argentina, que fue el rival más importante que enfrentó hasta ahora, por una situación que es ajena al torneo, que es la Copa, que perdiste y te vas. Jugó con un mix de titulares y suplentes y fue el mejor partido del equipo. No creo que me lo puede discutir nadie eso. Y a Casuso se le ganó 3-0, pero en un partido donde vos estuviste prácticamente hasta el minuto 45 de mitad de cancha para atrás. No habíamos tenido casi ninguna situación. Ya quedó lejos ese partido, no me acuerdo. Pero estoy casi seguro que la primera chance que generamos fue el gol. Y nos vamos al descanso, 1-0, sacan del medio y le metemos el segundo. Listo, se terminó el partido, como se terminó el partido sacando del medio el otro día en Almagro. Eso no significa que el Almagro jugó bien. Después nos ceden la pelota, como ya dije al principio, y como lo dije en el análisis de ese partido, y por eso después decimos, bueno, pateamos 18 veces al arco. Sí, está bien, pero ya el partido lo está perdido. Peor es no patear, obviamente, pero no vale eso para decir jugamos bien. Si jugás bien, no te hacen los goles que nos hicieron. Entonces, vuelvo a decir, no me parece que sea para enojarse. Obviamente que no se enojó conmigo, que somos 20 los que miran esto. Seguramente se habrá enojado con alguno de los medios partidarios que tienen muchísima más repercusión que cualquiera de las cosas que hacemos los que subimos videos a YouTube. Pero me parece un error enojarse por los análisis, por las críticas, los comentarios. Porque Walter es amado en el club, nadie descubre nada diciendo eso. Creo que sería inimaginable que alguien lo vaya a putear, menos en una situación como la que estamos ahora, donde está primero. Entonces ahí también, o sea, me pongo en el lugar de él y entiendo que le moleste algún comentario que él considera crítico, viendo que el equipo está primero. Pero no deja de ser cierto, porque lo que hay que analizar es la veracidad de la afirmación. ¿Es cierto o no es cierto? Que Flores jugó un desastre el otro día, por ejemplo. Es cierto, o sea, es indiscutible. Flores jugó un desastre. Entonces vos después podés encontrar todas las cuestiones que quieras, pero la única verdad es la realidad. Que no se trajo un 4 cuando el único 4 natural que había era este chico Ulibarri, que es un chico que no jugó nunca, y que encima tenés la mala suerte que se te lesiona en la primera fecha, y vos vas y traes otro 2, cuando ya tenés 3-2, y traes otro 2, y no tenés un 6 suplente, y el 3 suplente que tenés hace 9 meses que no juega, es una realidad. Se pueden enojar lo que se quiere enojar, yo no voy a acusar a nadie de ninguna ilegalidad porque no me consta, pero es raro. Si vos repasás lo que son los defensores, el último puesto que había que reforzar era el del 2. Y entonces después se buscó un discurso ahí, una vuelta para tratar de justificar lo injustificable. Si alguien se quiere enojar por eso, me parece que está equivocado, pero bueno. Y
Y aparte, bueno, qué mejor que corregir errores ganando y estando bien posicionados. El torneo pasado, como bien decía Walter hoy también en la conferencia de prensa, el equipo empezó a tomar forma en la fecha 10, más o menos 12. Y una de las cosas que hizo que el equipo empezara a funcionar fue modificar el mediocampo. Un mediocampo que había arrancado jugando, si hacen memoria, con González, con Vítolo y con Olivares. Eh, no va, ese mediocampo no puede jugar. Profesionalmente no puede jugar. Y, y bueno, se dio cuenta Walter en ese momento, corrigió, hizo un par de modificaciones, los jugadores respondieron, porque también esa es otra. El tipo se puede dar cuenta del cambio que tiene que hacer, después el tipo jugador no responde, y bueno, no es culpa del técnico ahí, ¿no? Pero lo cierto es que ahora estamos obteniendo resultados sin jugadores. Entonces, en este caso estamos teniendo resultados, cosa que es súper valorable, y todavía le falta muchísimo. Creo que se pueden decir las dos cosas. Está muy bueno, muy bien los resultados que estamos sacando, estamos todos contentos de vernos en la punta de la tabla, sabemos que es difícil, sabemos que es larguísimo, eso no hace falta que nos lo repitan todos los partidos, todos sabemos que es difícil y que es largo, y que muchas veces hay cosas que van por fuera de lo estrictamente deportivo, porque te bajan el pulgar, te ponen un muñeco como el que dirigió hoy, que así como cobró el penal, podría haber cobrado cualquier cosa, y no sería la primera vez, ¿no? Entonces, todo eso lo sabemos, y también es válido decir que el equipo no juega bien, que es, repito, le damos la pelota a Salvareschi para que salga jugando. Si la pelota pasa más por los pies de los defensores que de los que saben, es difícil jugar bien al fútbol. Si la mitad del tiempo la pelota la tienen los cuatro del fondo, es muy difícil jugar bien al fútbol. Y caemos en esa trampa. Y ahí no creo que sea ningún tipo de responsabilidad de Walter, es ser un poco más vivillo los propios jugadores. Digo, si a Salvareschi no lo presionan porque no sabe con la pelota. Entonces lo dejan y lo presionan cuando empieza a avanzar. Y Salvareschi, ¿qué hace? Cuando apenas ve que se le acerca uno allá a lo lejos, ¡pum! Zapallazo. Si la propuesta futbolística va a ser esa, bueno, por lo menos punten el zapallazo a Bulacio, que capaz que se les puede ingeniar para bajar la pelota y que alguno entre acompañando. Y después, bueno, qué sé yo, fue un partido, ya digo, con dos ocasiones de gol por parte nuestra, una ocasión clara de ellos que fue un error de Salvareschi, que yo creo que si le aplicamos ahí el mismo rigor que a otros jugadores, bueno, no sé cómo está Cardoso, que parece que estaba golpeado todavía de aquella vez del partido con Acasuso cuando fue titular y no lo hizo bien en el lateral, pero a mí es una de las posiciones que más dudas me generan hoy en día, es la del primer marcador central. Creo que, no sé, va siendo hora, o por lo menos habría que estar atentos ahí para qué puede pasar con Cardoso, de primer marcador central, que volviendo a la referencia que hacía antes del partido de Copa Argentina, se notó una diferencia, por lo menos en lo que es la salida, ¿no? Es un tipo que en general tiende a salir por abajo, jugando. Se la da al 5, se la da a algún volante para poder empezar la jugada limpia. Cosa que Salvareschi es rara la vez que la entrega limpia, ¿no? Entonces, nada, cosa para pensar, y qué mejor que pensar habiendo ganado, estando contentos por el triunfo. Parece que estuviéramos lamentando una derrota por el tipo de análisis que estoy haciendo, pero nada, hay que seguir pensando desde el lado positivo, ¿no? Que se viene una seguidilla de partidos muy complicada, se viene San Miguel, que para ellos es jugar como con nosotros, es como jugar con el Real Madrid más o menos. Entonces eso hay que estar atentos, advertidos los jugadores de cómo es la situación. Ya pasó de que no lo jugamos de la manera que había que jugarlo y lo perdimos hace un par de años atrás en nuestra casa. Vimos todos cómo festejaron, te confirma esto que digo, de que para ellos es el partido. Entonces hay que poner un poquito más, aunque no sea un clásico, hay que poner un poquito más para equiparar esa voluntad que van a poner ellos. Y después se nos viene Colón, se nos viene ¿qué otro? Racing de Córdoba, Godoy Cruz, o sea, una seguidilla de partidos bastante complicados, de equipos que están todos en la parte de arriba, ¿no? De la tabla. Así que, nada, de acá al momento de jugar esos partidos, ojalá lleguemos con algunas cositas un poco más trabajadas y con lo bueno, repitiéndolo, lo malo, bueno, corregirlo y tratar de salir airosos de esa seguidilla. Creo que después ya, si salimos bien de esa seguidilla, ya ahí sí vamos a poder tener, entre la cantidad de partidos que se van a haber jugado, más la posición en la tabla, con quiénes competís y demás, vamos a poder tener un panorama un poco más claro de para qué estamos. Yo creo que este torneo, tanto Godoy Cruz como Colón van a pelear. Seguramente va a haber algún otro tapado que aparezca, como está apareciendo en la Racing de Córdoba, pero más allá de que perdió hoy, es uno de los animadores del torneo, y por qué no nosotros, ahí animando también el torneo. Almirante, por ejemplo, que es uno que yo creía que capaz que podía hacer un buen papel, por ahora está haciendo un papelón, y sería importante aprovechar ese envión también para ganar ese clasiquito. Y después veremos, no me quiero adelantar más, la idea de hoy es centrarse en el análisis de lo que fue el partido de hoy. Creo que no me queda más nada
para comentar. Nos estaremos viendo como seguramente vía Discord el próximo fin de semana para ver juntos el partido justamente contra San Miguel. Y aguante, bueno.